Descargo de responsabilidad. El anime de Naruto no me pertenece, es de Masashi Kishimoto, y el FIG le pertenece a su creador Luka-sama. Capítulo 17. Hasta pronto. Hinata no recuerda mucho de su viaje de regreso a Konoha, comienza a tener nervios que no recuerda casi ninguno de sus viajes de regreso de Sunagakure. La ciudad en sí no quedó tan destruida, pero sí hay mucha gente muera de diferentes naciones y está segura que será un problema demasiado político. Ella recuerda cómo Onomi ingresó el cuerpo de Anne en un pergamino que entregó a Kurotsuchi, quien había parecido demasiado triste y dolida, para no tener ningún lazo con su tío. Tanto Gaara como ella parecen perdidos sobre la muerte de Anne, no saben cómo comentarlo a los demás Jinchurikis, pero Hinata promete que cuando se mejore, hará una reunión para informarle a los otros. Kokuo en su interior, tiene una presencia mucho más notoria que Kurama al no ser unido por algún sello, pero sabe que es cuestión de tiempo para que algo pase. Si bien le encantaría cuidarle, sabe que es una bestia de Iwa que no aceptará este hecho fácilmente. Además, estaba otro asunto con Raiden. Hinata apenas lo había podido ver de reojo cuando comenzaron el viaje, pero incluso para ella, sus ojos llenos de sorpresa y dolor, eran solo la confirmación que sabía sobre la situación con su madre. No quería saber cómo se había enterado o por qué, solamente quería dormir y descansar un poco. Susurros les acompañaron en el viaje de regreso. Sobre cómo todos los Uchihas eran iguales. Le hubiera encantado hacer algo por su amigo, pero una rápida mira de Kurotsuchi al irse, una mirada de advertencia, le recordó que dentro de ella había más de un problema. Todo era oscuro, negro, casi podía sentir el palpitar de su sangre en sus oídos. Sabía que en su familia siempre había cosas mal, que aunque su madre sonriera no estaba correcto. Pero... Raiden, hago esto por un futuro mejor, susurró su madre al oído. Había dicho con su rostro lleno de sangre y con ropas que ahora la destacaban como traidora, la banda que pasaba por el símbolo de su aldea, era la última prueba de que ella era una traidora. Además de haber creado todo este caos. ¿Un futuro mejor? Okasan. Había tartamudeado cuando Itachi se había ido, cuando no importaba la sangre y muerte a su alrededor. Para él solo importaba su madre frente a él. Con una mano extendida. Ven conmigo, dice con una sonrisa tierna. Sus ojos se abren incrédulos. Su cuello no deja de palpitar. Algo está mal, sabe Natsu cuando no la dejan entrar al distrito Uchiha el día después de llegar a la aldea. No solamente eso, entre los aldeanos había escuchado varios comentarios en contra de los Uchiha. También algunos eran para Hinata, sus dos mejores amigos estaban siendo atacados. Justo cuando escuchó una señora hablar sobre que todos los Uchiha eran una basura y ella dio un paso para gritarle que se muriera, una mano la detuvo. Giró su rostro violentamente, sorprendiéndose de ver a su hermano mellizo deteniéndola con la mirada. Gruñó por bajo antes de seguir su camino, claramente molesta. Esa actitud no va a ganar nada, señaló Aki caminando a su velocidad, pero lo ignoró. No es como si ellos hablaran mucho, desde que entraron a la academia, incluso antes, cuando Aki comenzó a destacar y fue eclipsado por su familia, nada había sido lo mismo. Pero ahora no era importante. Mis dos mejores amigos son repudiados por toda la aldea, no tengo tiempo de escucharte, habló con veneno en su voz. Kakashi había estado todo el día en la cárcel de alta seguridad, algunos comentaban sobre ir a ver a su anterior compañero. No había hablado con ninguno de los otros novatos, su hermano Shoto había intentado calmarla. Pero no podía. El recuerdo de la mirada perdida de Hinata, ver cómo el clan Uchiha era odiado. ¿Qué podía hacer ella? Detuvo sus pasos casi por inercia, comprendiendo nuevamente para horror, su insignificante tamaño o poder. Los Uchiha siempre han sido alejados, incluso aunque el Hokage intentó frenarlo, un traidor de su clan solamente aumentara el odio, comentó Raiden, ganando su mirada de odio. No fui el único, de ver lo sucedido desde la distancia, tú también lo viste y ahora es conocido por casi toda nuestra generación, ella es una Jinchuriki, añadió Aki, como si esperara alguna reacción de su parte. Pero su rostro no cambió, su mirada indiferente y llena de odio a su persona, hizo que, por primera vez en mucho tiempo, el rostro de Aki se llenara de sorpresa. Lo sabías, susurra casi incrédulo, pero se queda callado cuando una kunai apunta a su cuello, dejándolo congelado, pero con mirada incrédula. Estás hablando de mi mejor amiga, ten cuidado de que dices, que, entre tú y ella, mi elección es clara, farfulló antes de alejarse de su hermano. Esta vez este no la siguió. En su camino Natsu comenzó a caminar más rápido, ocupaba encontrar a Raiden y Hinata pronto.
Pero aún así, una parte la hizo detenerse, porque ella no comprendía en realidad qué pasaba en sus mentes. Ella no tenía sus problemas claramente existenciales. Ella solo era un estorbo. Sus pasos dejaron de continuar, mientras ella bajaba la vista a sus manos. Su propia inutilidad era asfixiante. Con su familia. Como ninja. Como amiga. ¿Ella era necesaria? Con solo un día de regresar de Sunagakure, no se sorprendió ser citada al despacho del Hokage, lo que le sorprendió fue que no usaran guardias o la llevaran arrastrada con cadenas. Los rumores de los exámenes se habían extendido como pólvora, por lo que no se sorprendió que las miradas de odio de los aldeanos fueran el triple de lo normal. Personas que generalmente la ignoraban, ahora la veían mal, pero al menos ir con Yamato aplacó los intentos en contra de su persona. No es como si importara. Si bien dolía el rechazo. Ya no había miedo, el miedo de ser atacada por otro aldeano, simplemente se evaporó. Había recibido tantos intentos de muerte como niña, que ahora ser atacada era casi una broma. No es algo que no pudiera controlar, sobre todo con Kokuo de su lado. El recuerdo del Biju en su interior, llorando la pérdida de su anterior Jinchuriki, le hizo ver nuevamente que sí tenían sentimientos. Kurama. Shusaku. Matabi. Son Goku. Cada uno de ellos tenía sentimientos, dolor, felicidad y tristeza. Eran como personas que sufrían, pero nadie parecía querer ver eso. El recuerdo de Roshi al escuchar sobre la muerte de Anne de su persona, no había sido tan sorprendente, ya le habían llegado rumores de su propia aldea. Yujito había estado tan incrédula y casi anonadada, mientras Gaara parecía casi culpable que de alguna forma fuera su culpa. Pero no lo era. Los culpables fueron esos bandidos que atacaron. Ella lo vengaría. Detuvo sus pasos y salió de sus pensamientos, cuando al entrar al despacho del Hokage, no solamente vio a su Hokage. Un anciano de pequeña estatura, junto a otro hombre que doblaba su altura de forma cómica, la hizo paralizarse, sobre todo cuando a su lado Kurotsuchi, quien aún tenía vendas en su cuerpo, parecía estar sin vida al lado de ellos. El gorro que portaba el anciano, la hizo paralizarse, antes de comprender la situación. Tocó su vientre, cuando internamente Kokuo le confirmó quién era. Tsuchikage-sama susurró cuando caminó para estar en el centro de la sala. La mirada de desprecio e indiferencia del hombre, no fue intimidante en lo absoluto, incluso aunque sabía que de alguna forma por su culpa Anne había muerto, no mostró ninguna emoción. Las memorias de Anne en su interior, aún eran vividas. La forma en que ese hombre no lo trató como su hijo. Le hizo no tenerle el más mínimo respeto. Siento mucho llamarte tan pronto Hinata, escuché que saliste herida de los exámenes, pero estamos algo llenos de trabajo y el Tsuchikage me ha pedido hablar contigo, habló Minato con una sonrisa claramente tensa. No lo culpaba. Los heridos. Los muertos. Los Uchiha. Incluso su persona. Su rostro fue firme al ver a Tsuchikage, que no solamente había dejado la comodidad de su aldea, cuando rechazó ir a los exámenes, sino que había llegado en tiempo récord. Incluso sospechaba que no bien llegada Kurotsuchi, él había partido de inmediato para la aldea. Entrecerró los ojos. El anciano alzó una ceja curioso. ¿Vienes por la bestia de 5 colas? Habló sin mostrar emoción, sin decir el nombre de Kokuo, ellos no merecían conocer su nombre. Vio de reojo algunos rostros parecer sorprendidos, se alegró que al menos en este momento no hubiera ningún anciano o danzo para escuchar esto. Aparte de Yamato como Anbu, los Kages y el hombre con Kurotsuchi, nadie sabría qué diría ella. No sentía el chakra de nadie peligroso cerca. Veo que lo que mi nieta dijo no era mentira, dio la bestia Musito el Kage mayor con un suspiro que le hizo fruncir el ceño. Como sabes, esa bestia pertenece a Iwa, por lo cual te pido amablemente si quieres a tu aldea, que la entregues sin una lucha de por medio, añadió demostrando una amenaza en su voz al final. Dentro de ella sintió la inquietud de Kurama ante sus acciones, o, mejor dicho, la falta de ellas. No se inquietó por la actitud del Kage, incluso aunque en su interior sabía que no era suficientemente fuerte, la muerte de Anne era prueba de eso, no tenía un miedo especial en este hombre. Era tonto, después de todo uno no llega a ser Kage de forma gratuita y ella conocía un montón de ninjas mucho más habilidosos que su persona. Pero este hombre en especial los recuerdos de Anne. Sus puños se apretaron. No habló con voz firme que paralizó a todos los presentes. Ignoro que esto podría ser un incitamiento a una posible guerra en un momento de debilidad para la aldea, ella no le pudo importar menos. Anne. No podría dejar que sus memorias fueran olvidadas.
Ustedes han tratado a la bestia de 5 colas como una basura, a ella a su Jinchuriki, ustedes no merecen su poder, no merecen ser llamados ninja y sobre todo, no merecen ser conocidos como la familia de An. Gruñó reconociendo a ese hombre, como el hijo del Tsuchikage y medio hermano de An. Vio diferentes grados de incredulidad en sus rostros, pero ya no podía detenerse. Una memoria de An en particular, de este en la soledad de su departamento, celebrando el día de su cumpleaños solo con heridas en su cuerpo, la hizo sentir una furia en particular. ¿Cómo se atrevían? Puedes que seas conocido como el ninja más fuerte de Iwa, pero como padre fuiste un asco. An merecía una familia y ustedes solo lo dejaron solo. Ustedes son igual que mi aldea. No pudo decir esas palabras y en su lugar apretó con fuerza los puños. Quería largarse de ahí rápidamente. Por suerte nadie parecía interesado en su conocimiento o más bien cómo logró adquirirlo. Mira niña, entiendo, eres joven y piensas que tienes todo bajo control. Pero esas bestias son un delicado orden entre aldeas, no creo que quieras que muera gente por tu culpa. Habló de pronto el Tsuchikage como si le diera una nueva oportunidad. Estaba por negarse cuando algo se agitó en su interior. Está bien Hinata, la paz del mundo no es gratis, incluso aunque no esté contigo tu presencia siempre será reconfortante. An hubiera querido evitar que ustedes salieran heridos, la voz de Kokuo dentro de ella, le hizo apretar su camisa sobre su vientre. Quería negarse, quería destrucción, la guerra no le importaba en lo absoluto. Pero si An no quería esto. ¿De verdad quería ver inocentes morir? Apretó los labios lo más que pudo, antes de soltar aire frustrada. ¿Quién será el nuevo Jinchuriki? Preguntó por bajo intentando no soltar un grito o un puñetazo. Vio el rostro del Tsuchikage que parecía que le habían contado una broma. Lo entendió, este no tenía ninguna responsabilidad sobre revelar esa clase de información. Sobre todo, a ella. Pero quería asegurarse que estuviera bien, que Kokuo estuviera a salvo. Yo lo seré, habló la voz de Kurotsuchi. Su rostro pareció claramente incrédulo ante dicha afirmación, aunque con sentido, de que fuera un Jinchuriki joven dentro de la familia del Kage. Dentro de ella sintió curiosidad de parte de Kokuo, al mismo tiempo que ella parecía no convencida. Kurotsuchi odiaba a los Jinchuriki. No quería que fuera la nueva portadora de Kokuo. Dentro de ella, por otro lado, Kokuo parecía relajado, después de todo An había querido a la niña, aunque no fuera mutuo. Una parte de la bestia quiso protegerla, recordando que fue una de las últimas peticiones de An. Torció el rostro. Está bien, masculló por bajo. Con todo eso claro y sin ningún intento de parte de su parte por desatar una enemistad. Comenzó a escuchar términos entre Kages, sobre la extracción, la cual no parecía ser complicada. Se preguntaban cómo era posible para ella mantener a la bestia en su interior sin ningún sello, pero lo aludieron a su sangre Uzumaki. ¿Qué significaba ser un Uzumaki? Con unas pocas horas en realidad, con la ayuda de varios ninjas, sobre todo el Hokage. Extraer a Kokuo hasta una pequeña vasija llena de sellos, que le recordaron mucho a Onomi. Los ninjas de Iwa marcharon sin desatar una guerra y en silencio. Como si eso nunca hubiera pasado. ¿Cómo sabías sobre que eran la familia de An? Fue la pregunta inocente pero calculada del Hokage. Que ella ignoró sintiendo el vacío. Kokuo se había ido. Esperaba la percepción del Biju fuera cierto, porque si algo le pasara con Kurotsuchi, una guerra sería inevitable de su parte. Se fue sin contestar la pregunta de Minato, las aldeas estaban en paz. Eso era lo importante. Pero el mal sabor de su boca no se calmó. Cuando todo un primer día de regreso podía salir mal, Hinata no pudo más que impresionarse cuando al llegar a su casa, Raiden estaba sentado en el sillón de su sala de forma pensativa. De todas las personas irrumpiendo en su hogar, este no era una de ellas. Sobre todo, cuando este mostró una canasta llena de comida y en menos de 10 minutos estaban en medio de su usual campo de entrenamiento, comiendo. Eso estaba tan mal en muchos sentidos, pero había sido tan rápido que Hinata solo se había dejado llevar. La pregunta sobre su madre y su clan, quedó claramente en el aire sin saber cómo iniciar. Tampoco quería explicarle el sentimiento de extracción de un Biju en su interior, no sabía ni decirle cómo tuvo dos por unos días, la soledad en su interior o que Kurama era su mejor amigo. Tenía tanto que quería decirle, pero no sabía por dónde empezar. Todo es un caos en el clan Uchiha en este momento inició de la nada, haciendo que ella se congelara. Había sacado el tema tabú por él mismo. No pudo más que maravillarse, que a pesar de todo lo que estaba viviendo, parecía casi calmado a su alrededor.
Sus ojos no dejaron de verlo por un rato, antes de sonrojarse y voltear el rostro sin querer parecer una acosadora. Han estado votando por un nuevo líder, Shisui parece ser el seleccionado, es un buen ninja, sé que ayudará al clan. Aunque la situación de la aldea ahora es complicada, escuché que la esposa del Hokage está en el hospital con Tsunade, también hay tantos heridos, murmuró por bajo Raiden. Con esa sensación de culpa. Su mano viajó rápidamente a la del niño, quien pareció sorprendido cuando ella tomó su mano entre las suyas. No queriendo decirle cuánto se sentía identificada, después de todo, ella había sido odiada toda su vida por lo mismo. Además, se sentía tan mal, no quiso dejar ir a Kokomo, no quiso que todos murieran, no quiso que no es tu culpa Raiden, nada de lo que pasó, murmuró queriendo creer eso. Porque tal vez ella tampoco fue culpable. Aunque su corazón dijera otra cosa. Una mano sobre las suyas le hizo alzar el rostro, se sorprendió de ver una sonrisa en el rostro de Raiden, parecía tan calmado, como si todo a su alrededor no pareciera una locura. ¿Somos familia?, preguntó Raiden de pronto, ocasionando que ella se confundiera. Natsu. Natsu había dicho eso en los exámenes. Asintió rápidamente y con fuerza, tal vez si sentía que ellos eran familia, no le importaría lo que pasó con su madre. Bueno, claramente sí le importaría, pero tal vez pudiera ver que no estaba solo, al mismo tiempo que ella no lo estaba con él. La sonrisa del chico se hizo una más tenue. La familia se protege entre ellos, habló Raiden de pronto, confundiéndola más, tal vez todo era un extraño y retorcido sueño. Natsu y tú son mi querida familia, incluso una parte de mí, no puede evitar querer proteger a la aldea, me pregunto por qué no es como si les agradara. No recuerdo a mi padre, pero una vez Itachi me comentó que era un hombre que siempre lo dio todo por su aldea, tal vez quiero ser como él de forma inconsciente, explicó con calma. Hinata parecía anonadada, no es como si hablara mucho, Raiden siempre era más de aptitudes silenciosas. Pero no pudo más que abrazar este cambio con ambas manos y alegría. Porque eran amigos. Me pasa lo mismo, la aldea me odia, pero no quiero lastimarlos, estoy segura que, si estoy con vida, es por algún motivo, me encantaría proteger a los demás, como no lo pudieron hacer conmigo, expresó ella con una extraña seguridad para hablar. De reojo siempre viendo a Raiden, cuya sonrisa jamás abandonó su rostro. Era guapo. Volteó el rostro algo apenada, justo cuando estaba por apartar sus manos del chico, una de ellas fue detenida por Raiden. Pero este no la volteó a ver. Su rostro se volvió rojo como un tomate, sintiéndose extrañamente nerviosa, pero al mismo tiempo sin saber qué decir o si debía decir algo. Varias imágenes de libros de romance llegaron a su mente, no es que le gustara leerlos, pero Onomi siempre comentaba mucho sobre libros y se los daba a ella, que eran libros de acción pero que en momentos los protagonistas quedaban solos. Se tomaban de las manos. Su cabeza casi explotó. Quería desmayarse. Ocupaba respirar. Somos familia, la familia se protege, murmuró Raiden de forma lenta en esta ocasión, su tono de voz con alguna connotación que no comprendió del todo. ¿Raiden?, preguntó confundida. Pero este solo giró a verle con una gran sonrisa en su rostro, que parecía algo triste. Los nervios se fueron de su interior y se preocupó por algún motivo. Siempre pasaban tiempo juntos, si bien no era muy hablador, era una persona muy querida para ella. Sus pequeñas acciones todos los días, siempre hablaban más que sus palabras. Sus acciones esa noche. Eran tan confusas. Sobre todo, cuando su cabeza se acercó a la suya, tanto para que sus frentes se tocaran. No se sintió nerviosa, más bien una gran tristeza parecía estar en los ojos del chico. Lo miró confundida. Eres preciosa Hinata, eres mi familia y prometo que voy a protegerte, susurró con una sonrisa melancólica antes de alejarse. Lo miró confundida cuando este volteó a ver al cielo sin soltar su mano, que, si bien era un tacto suave, parecía casi aferrarse a ella de alguna forma. Su mirada no parecía feliz, parecía intranquila. Pero no supo qué decir. Raiden abandonó la aldea, fue el saludo de Kakashi cuando una semana después de llegar a la aldea de Tsunagakure. Tanto Natsu como ella, abrieron gravemente los ojos, antes de comenzar a despotricar. La tarde anterior habían ido los tres a comer a Ichiraku y todo había sido normal. No había sido normal. Raiden hablaba más que de costumbre con ambas, sonreía más, las había abrazado al caminar y jugado bromas. Nada similar al Raiden sereno y serio que conocían. Sabía que estaba mal. Que algo estaba mal. Pero ella no hizo nada, nuevamente.
Es un tema muy sensible para el clan Uchiha, ellos se han encargado del asunto, entenderán que mi deber es indicarles que no hagan nada, fueron las palabras de Kakashi, pero sus ojos mostraban otra seriedad. ¿Cuándo se marchó? Preguntó con seriedad. Se calcula que 12 horas, como Sensei se me ha estado vigilando e informado que no anuncie nada. Lo que hagan con esta información dependerá plenamente de ustedes. Yo iré a hablar con los guardias de la puerta norte y tal vez estén ocupados unos minutos, musitó antes de irse en una nube de humo. El silencio reinó entre ambas, antes que Natsu se golpeara la frente con molestia. Toda esta estupidez contra los Uchiha, no importa que la madre de Raiden sea una traidora, él no haría nada contra la aldea, masculló Natsu con molestia. El recuerdo del niño sonriente, hizo que Hinata estuviera de acuerdo con Natsu. No haría nada malo. Él no era un traidor. Con decisión vio a Natsu. Debemos traerlo de regreso, aseguró ella, haciendo que Natsu asintiera firmemente, tocó con su mano sus ojos, sería tan fácil encontrarlo con ellos. ¿Qué importaba usarlos? Si su familia la odiaba, si ellos la despreciaban, era indiferente. Aunque se odiara por usarlos, se odiaría si no los usara para ayudar a sus amigos. Cuando Gaara había estado en peligro, se dio cuenta que utilizarlos era la mejor forma de encontrarlo. No importa que el clan Hyuga la odiara aún más. Una mano sobre su hombro, la hizo levantar el rostro. Sé que puedes encontrarlo, Kakashi no es el único que puede ganar tiempo, sobre todo molestando a esos Uchiha, habló Natsu guiñándole el ojo. Sonrieron, antes de chocar las manos. Traer a Raiden era la máxima prioridad, él jamás se iría por su cuenta, era probable que alguien lo hubiera llevado. Si bien hasta cierto punto su apariencia indefensa le molestaba, para ocasiones como esta donde Natsu hacía que todo jugara en la palma de su mano, era gratificante. Unos cuantos sellos explosivos por ahí, una mirada llorosa diciendo que ella no había sido. Era interesante. Al igual que en los exámenes Chunin, una apariencia inocente y frágil, ocasionaba que otros dudaran de ella, lo suficiente para hacer sus planes. Le hubiera gustado ir con Hinata, después de todo Raiden era también su compañero de equipo. Pero la necesaria era Hinata. Tanto ella como Raiden tenían una debilidad por la niña, siempre y cuando Hinata fuera la que le pidiera que regresara, todo estaría bien. Detuvo sus pasos cuando una silueta a lo lejos la dejó en evidencia. No importa lo que dijeran los demás, que Shun Thinara no pudiera ver, no lo hacía un ninja menos intimidante, sobre todo cuando se ocultaba dentro de las sombras. Yo lo vi partir, susurró el niño, y su mirada se abrió de la impresión ante esa información. No es como si hubiera pensado en ninguna otra persona, no es como si hubieran más dudas, sabía que ese niño estaba hablando de Raiden. En realidad fue Ana quien lo vio marchar, pero yo estuve en la puerta cuando se marchó. Él dijo que era para proteger a Hinata, mencionó Shun encogiéndose de hombros. ¿Hinata? No es que ella no hiciera algo para protegerla, ella daría la vida por sus amigos, pero no entendía. Detuvo el tren de sus pensamientos, recordando a la madre de Raiden atacando en medio de la aldea de la arena, su forma destructiva, su forma de competir rápidamente con genios como Itachi, que ella había planeado todo. Ese idiota. Apretó los puños antes de ver a Shun con decisión. No digas nada, la media sonrisa de Shun la hizo escalofriarse, se preguntó cuántas otras cosas sabría por ser subestimado. Al igual que ella, su propia discapacidad sin duda era su mejor arma, que otros no lo tomaran en serio, sería problemático en un futuro. Nunca lo hago, musitó antes de desaparecer en las sombras. Hinata. Ignoró a Shun por ahora antes de salir sin importar llamar la atención, ahora que lo pensaba, no quería saber qué pensaría hacer Raiden para irse. ¿Proteger a Hinata? ¿De quién? O, mejor dicho, ¿de qué? Correr fue casi natural con el Byakugan activado, admite que utilizó todo el chakra posible en sus ojos para poder aumentar el rango de visión. Casi quedando sin esperanza, sonrió aliviada cuando el chakra de Raiden se visualizó en sus ojos. Era extraño, el usual chakra cálido de color celeste, parecía casi negro turbulento en su interior. Cuando este dejó de moverse, pensó que era su oportunidad para poder alcanzarlo, sorprendiéndose cuando al salir del bosque, apareció en una de las cabezas del Valle del Fin. Había visto esa cascada anteriormente en sus misiones, pero nunca había estado tan cerca. Sus ojos se posaron en la espalda de Raiden, que parecía mirar al cielo de forma pacífica, pero su chakra parecía moverse listo para una pelea. ¿Con quién? Quiso abrir la boca, pero se detuvo cuando este le volteó a ver de forma tranquila.
Sus ojos mostraban calidez, pero al mismo tiempo eran fríos, todo su cuerpo parecía relajado y listo para la lucha al mismo tiempo. Fue casi difícil hablar. Siempre había sentido una barrera entre ella y el resto de aldeanos, pero con el paso del tiempo desde que estuvo en el equipo 9, cada vez más personas parecían sin barrera. Raiden fue uno de los primeros donde ella dejó de sentir esa barrera, pero ahora parecía incluso más densa que antes. Apretó los puños confundida. Los ojos de Raiden se suavizaron como si pudiera leer sus pensamientos. Decidí ir con mi madre, en medio del ataque a los exámenes Chunin, me pidió que me uniera con ella a Katsuki, comentó de forma tan relajada, que no parecía entender el significado de sus palabras. No estaba segura de que era Akatsuki, pero eran las mismas personas que habían matado a Ann. La sangre comenzó a palpitar en su cerebro y el dolor de sus ojos era notable, pero no le pudo importar menos. Sabía que era la madre de Raiden, sabía que los lazos de la familia eran fuertes, pero jamás dejaría que se fuera con gente tan perversa. Ellos son malos, ella es mi madre, nosotros también somos tu familia, notó un poco de incomodidad en los ojos de Raiden que desvió la mirada, casi rechazando sus palabras, pero tampoco le importó. Ella recordaba la sensación de los tres abrazándose, Natsu, Raiden y ella. Los tres eran una familia. No tenía buenas experiencias con su familia biológica. Pero no dejaría que los dejara. No voy a dejar que te vayas, indicó de forma firme, la ceja de Raiden se levantó de forma casi incrédula, mientras sus ojos se volvieron firmes. Es mi decisión, no me importa, no lo entiendes Hinata, eres infantil, decidí elegir a mi madre antes que ustedes, deberías aceptarlo, no me importa si me odias, no me importa si tengo que romperte una pierna y atarte a una silla, no me importa tu elección, vas a volver conmigo a la aldea, comentó, comenzando a sentir el chakra de Kurama rodearle de forma automática. Sabía que era extremista. Que no debería tratar así a las personas. Lo noto en la mirada sorprendida y algo asustada de Raiden cuando las cadenas de chakra salieron de su cuerpo sin pedirle ninguna explicación más. Ella lo llevaría de regreso a casa, por muy egoísta que fuera, incluso si él no quería, ella no puede perderlo. No después de perder tanto. No después de Ann. Mira asombrada como Raiden activa su Sharingan y evita la mayor cantidad de cadenas, mira asombrada también como el número de aspas, en algún momento aumentó a 3. Sonríe de forma retorcida cuando su puño se impacta en su rostro y lo manda a volar cascada abajo. Una parte pequeña quiere detenerse, no quiere ser egoísta, quiere dialogar, enseñarle a Raiden que está mal, que ir con su madre no solucionaría nada. Pero es una parte demasiado pequeña, la más grande, la llena de sangre y deseos de lucha que parece querer salir, no le molesta darle una paliza a su amigo para llevarlo de regreso. Grandes bolas de fuego aparecen desde el inferior de la cascada, que ella evita haciendo un muro de agua casi en automático. Chasquea los dedos y una copia de ella aparece a su lado. Onomi había querido enseñarle los clones de sombra, pero para ella era algo que no entendía, curiosamente con una estructura similar, los clones de agua son casi como respirar para su persona. Consumen mucho chakra, pero ella tiene de sobra. Entonces algo dentro de ella se activa mientras ve a sus dos clones de agua saltar sobre Raiden, esquivándolas a la perfección y rompiéndolas por la mitad. Una parte de ella casi animal, que ha experimentado en algunas ocasiones, su instinto natural. Una presa. Un cazador. Saltó por la cascada disfrutando el aire en su viento, la libertad a su alrededor, la sed de sangre. Una parte de ella disfrutando cuando tendría a Raiden entre sus manos y lo llevara de regreso a la aldea. Sería triunfante, un premio, lo encerraría dentro de una cueva de ser necesario. Detuvo sus movimientos cuando Raiden de la nada apareció a su lado, sus ojos se abrieron levemente cuando el puñetazo del niño la lanzó contra una de las paredes de la estatua. Sintió el sabor de la sangre contra su boca, antes de sentir aún más el instinto de lucha en su interior. Anteriormente no había disfrutado ninguna pelea de su vida, generalmente era supervivencia, pero esta era demasiado excitante. Con una sonrisa gutural saltó de su lugar, ignorando las heridas y sintiendo la sangre saltar cada vez más de sus venas. El puñetazo lo ignoró más fácilmente y en su lugar, las cadenas atraparon a Raiden por el pie derecho y lo enviaron al fondo del río sin piedad. La sonrisa desapareció, cuando una kunai desapareció de la vista frente a ella, antes de clavarse en su hombro derecho. Cuando llegó sobre el agua del río, lo quitó sin darle importancia, antes de sorprenderse de ver uno de los kunai explosivos de Natsu, que le explotaron en la cara mandándola a volar. Explosiones. Aburrido.
Si bien sentía el ardor en su piel, también sentía la rápida regeneración de esta. Raiden desde el otro lado del río, la miraba de forma seria mientras ella mostraba una sonrisa. Con rápidos sellos comenzó a lanzar pilares de agua que el chico pudo esquivar con facilidad sin importar la cantidad. Su dominio de chakra y la forma de esquivar mejoraban con sus ojos. Los Uchiha eran fascinantes. Vamos a casa, Raiden habló extendiendo su mano amablemente. Este sonrió de forma torcida, mientras su mano comenzaba a iluminarse de forma azulada casi con rayos. Gomen e Hinata, pero te dije que no puedo, indicó este antes de moverse corriendo en su dirección. Lástima. Sonrió dispuesta a alargar la lucha un poco más antes de atarlo de forma definitiva. Su sonrisa murió cuando golpeó por el rostro al niño y este había desaparecido. Era imposible, aunque fuera veloz jamás podría igualarse a su persona, sus ojos deberían verlo, al menos que genjutsu. Era imposible, ella había resistido perfectamente antes a cualquier genjutsu sin dificultad. Adultos con mayor fuera que Raiden lo habían intentado, era imposible pensar que el niño podría hacerlo. Su habilidad con genjutsu debería ser formidable o sus ojos deberían tener algún poder especial. Tal vez no era genjutsu. Tal vez era algo más. Algo que lo hacía invisible a alguien como ella y sus ojos. ¿Dónde estaba? No vio nada frente a ella, pero el puño en su estómago que le sacó tanto aire como gotas de sangre, le hizo visualizar unos segundos a Raiden. Como si fuera borroso, como si apenas pudiera verlo en algunas partes. No sabía qué clase de habilidad era esa, pero lo había vuelto invisible, tanto en sus ojos, como en su olfato y su oído. ¿Qué clase de poder era ese? El siguiente fue una patada en su cabeza, que hizo que todo fuera borroso, antes de ser arrojada contra el agua. El frío del agua a su alrededor, era un recordatorio, que había perdido nuevamente. Todo se apagó en su cuerpo. Sus pasos la hicieron correr en lo que parecían círculos, pero aún así llegó de alguna manera al Valle del Fin, luego de seguir el camino que parecía haber dejado Hinata como pista para que alguien la siguiera. El nivel de destrucción no era tan grande como había imaginado, pero no fue menos reconfortante ver a Hinata inconsciente en la tierra, mojada hasta los huesos y Raiden a su lado, igual de mojado, como si la hubiera sacado del río. Saltó de los árboles para correr donde Hinata, tomando su pulso y suspirando de ver que respiraba. Estaba con vida. Sus ojos subieron a Raiden, que parecía herido como si estuviera en medio de una lucha hace unos momentos. Tragó saliva cuando los ojos del chico dejaron de ver a Hinata para verle a ella. Oscuros, negros, llenos de una oscuridad que te absorbe. Pero con alguna leve esperanza en ellos. Cuida de Hinata fue su petición que la hizo morderse los labios. ¿Ella podría hacer algo? Su mirada se bajó pensando que Hinata había estado luchando contra él, si Hinata que claramente era importante para el chico, no pudo hacer nada. ¿Qué diferencia haría ella? ¿Cuánto tiempo te irás? Preguntó apretando el cuerpo de Hinata contra ella. No las lastimaría, pero sentía que esto no era algo que se solucionara pronto. Sus ojos buscaron los del chico que tenía una media sonrisa en su rostro. Se agachó para estar a la altura de ambos, pasando una mano de forma suave contra la mejilla de Hinata. Se sorprendió cuando una mano de este se puso sobre su cabeza. Sus ojos buscaron los suyos, algo desesperada de que no se fuera. Era su amigo, su mejor amigo. Siempre habían hecho las cosas juntos desde que eran un equipo, ambos querían de igual forma a Hinata, ambos de familias complicadas, ambos él era familia. Las lágrimas se aglomeraron en sus ojos. Somos familia Natsu, debo proteger a mi familia. Sus palabras fueron como un balde frío sobre ella. Ella había dicho que eran familia. ¿Acaso era su culpa esto? Raiden susurró al aire, antes que este desapareciera con una sonrisa en una nube de humo. Había estado hablando con un clon de sombra. ¿Cuándo fue él capaz de hacer uno? ¿Dónde estaba ahora? Su rostro bajó la vista para ver a Hinata dormir plácidamente sobre sus piernas, ignorante de lo que pasaba. Cuando sus lágrimas cayeron, el llanto de haber perdido a alguien de su familia, comenzó a salir sin parar. Ella había fallado. Naruto sabe que algo está mal, aunque los adultos no lo digan, el no ver a su padre durante días, que su madre esté en el hospital y que el abuelo Jiraiya lo esté cuidando, nunca es un buen aviso. Algo pasó en los exámenes donde fue su madre, luego de eso todo parecía incluso más tenso en la aldea, no había visto a Sasuke en días y Shikamaru no dejaba de decir que todo era problemático. Él pensaba que todo era problemático también.
Pero fue una tarde cuando salió de la vista de su abuelo en medio de la calle principal, cuando la vio. Reconocía a la compañera de Hinata, siempre con ese cabello castaño revoltoso y viéndolo con molestia, la misma niña que entró en la aldea cargando a Hinata en la espalda, completamente inconsciente. Ero Sennin había gritado llamando a su abuelo que estaba cerca, este giró a verle confundido mientras él corría donde las niñas. Antes de darse cuenta estaban en el hospital, él esperando en una silla aburrida, mientras veía a Tsunade gritarle a su abuelo. Ambas niñas habían sido hospitalizadas, pero la familia de la niña castaña llegó no pasadas unas horas, le gritaron, pero ella solo lloraba en los brazos del que identificó su hermano mayor. Estaba triste. Poco después entró Onomi. Él había querido quedarse más hasta que Hinata despertara. Pero al menos Onomi había entrado a la habitación de la niña, donde Tsunade le había estado revisando. Estabilizar el chakra. Problemas con sus ojos. Perder a alguien. No entendía la conversación cuando su abuelo se lo llevó, explicándole que la niña estaría bien, no parecía ser tan fácil con la conversación de la abuela Tsunade. Pero la abuela Tsunade era la mejor doctora, había ayudado a cuidar a su mamá y su pequeño hermano. De hecho, su abuelo le llevó a ver a su madre en el hospital que estaba en revisión. Esta se había alegrado de verlo, su abuelo le dijo que no le contara nada de Hinata. No lo hizo, solo abrazó a su madre, sintiendo que algo estaba pasando, odiando ser tan niño para no saber qué. Fue 2 días después, que, nuevamente escapando de su abuelo, queriendo ver a Sasuke, que encontró a Hinata. Se sorprendió de verla en medio del bosque, un atajo para el territorio Uchiha que Itachi le había enseñado. Su hermana estaba sentada sobre una rama, con la mirada perdida, rostro demasiado pálido y ojos hinchados. ¿Hinata? Habló casi al frente de ella, sorprendido de que no le hubiera reconocido. Su voz parece haberle traído de algún pensamiento, porque salta levemente y su rostro casi sin vida gira a verle, asustándole, pero permaneciendo firme. Sus ojos parecían los de una muñeca chueca, su apariencia algo desordenada y sucia. Naruto susurra a ella en saludo, tan bajo y sin vida. Camina unos pasos que los separan y se arrodilla frente a ella, porque su rostro lo ha bajado y parece que en cualquier momento va a llorar. Odia eso, nunca ha sido bueno cuando las niñas lloran, siempre ve a Ino y Sakura llorar por Sasuke, por eso no sabe cómo reaccionar. Intenta recordar qué hacen sus padres cuando él llora, pero no parecen métodos que funcionen. Se pone nervioso. Torpe. Sudoroso. Con cuidado sujeta una de las manos de la niña, frunciendo el ceño al ver que son más grandes que las suyas, callosas y ásperas por las luchas que debió vivir. Se sienta en el suelo sin soltar la mano de la niña, que parece ver ambas manos juntas sin ninguna emoción en su rostro. Frunce el ceño, no quiere verla triste, pero siente que decirle una de sus usuales tonterías no funcionará. Shikamaru sabría qué decir, él era inteligente. Yo estoy aquí, dice lo primero que sé, le viene a la mente y hace que el rostro de Hinata se alce incrédulo a verlo con lentitud. Oto-chan dice que las cosas malas pasan también las buenas, odio cuando se me acaba el ramen, pero Oto-chan dice que podemos comerlo después, que todo tiene su tiempo o algo así, pero cuando estoy triste porque no tengo ramen, mi Oto-chan dice que está ahí. Cuando trabaja muchos días, también dice que aunque no lo vea está ahí, que siempre estamos con la gente que queremos, yo quiero muchísimo a Hinata, entonces yo siempre estaré con ella, no sabe si explico bien o su vómito verbal funcionó para algo, sobre todo porque el rostro de Hinata parece arrugado de dolor y sus ojos se hinchan, como si estallara el llanto en algún momento. ¿Qué pasa si tu padre se va? Pregunta la niña con voz rasposa, casi sin salir de su garganta. Lo piensa solo un segundo. ¿Iría por él? ¿Qué pasa si no eres fuerte? Si pierdes una y otra vez, me haría más fuerte. Los ojos de Hinata ahora se abren por impresión, mientras su rostro parece firme. Él haría eso. Si bien aún no es fuerte, se haría fuerte, para proteger a sus padres, sus amigos, a Hinata. Es solo un niño y puede que no entienda el mundo, pero entiende que no quiere ver el rostro triste de Hinata nunca más. Que debe hacerse fuerte. De forma infantil abraza la cabeza de la niña intentando consolarla, aunque sabe que no puede. Es Hinata quien con una sonrisa algo leve, pero sonrisa que le hace sentir un ganador, lo abraza y él siente los latidos del corazón de la niña. Se siente correcto. Se siente como estar en casa. No sabe él, que esa sería la última vez que la vería en mucho tiempo. ¿Estás segura? Es la voz de Natsu ese sábado por la mañana, que le hace que su interior se rompa un poco más. Hinata sabe que es egoísta, que es una decisión apresurada y que parece que quiere huir.
Pero dentro de Konoha se siente atrapada en recuerdos y dolor. Ocupa experimentar, ocupa aprender, ocupa ser más fuerte para traer a Raiden de donde fuera que esté. Natsu no iría con ella, tiene una familia a la cual pertenece, tiene un hogar aquí en Konoha. Pero ella no. Es diferente. Onomi tampoco, quien la espera en la entrada de la puerta con una maleta en sus manos, habiendo aceptado cuando ella le planteó la idea de ir a entrenar, de viajar, de vivir fuera de estas paredes la vida de un ninja. Con una carta a Minato, con una promesa de Tsunade de unirse al viaje cuando nazca el bebé del Hokage. Las tres juntas, 4 con Shizune. Un viaje para descubrir su verdadera fuerza. Lo siento Natsu, sé que esto romperá nuestro equipo, pero debo volverme más fuerte, aseguró apretando los puños. Había perdido tantas luchas, se sentía tan débil, ocupaba comprender más del poder dentro de ella. Si bien Kurama era su amigo, estaban juntos, había más en eso, más en ser un Jinchuriki, más en tener la sangre Hyuga, más de ser un Uzumaki. Una mano tomó la suya, viendo cómo Natsu sonreía cariñosamente. Sin culparla, sin juzgarla, que casi la hacen querer llorar. Somos una familia innata, somos el equipo 9, sé que recuperaremos a Raiden algún día, expresó la niña con convicción. Asintió. Lo traerían de regreso a casa con ellas. Me haré más fuerte, yo también me haré mucho más fuerte, ambas lo haremos juntas, pero recuerda escribir en ocasiones o te iré a buscar, pensaba irse sin llorar y solo con un viejo adiós a su amiga, pero cuando la envolvió en un abrazo y notó como Natsu soltó un leve llanto, las lágrimas no pudieron más que abandonarla levemente. Era su mejor amiga después de todo. Se separaron con lágrimas y ojos hinchados, antes de sonreírse y darse una última despedida. Con una promesa de verse nuevamente, Hinata corrió donde estaba Onomi esperándola en la puerta. Ambas sonriendo a los vigilantes, antes de comenzar a caminar, de reojo notó sobre su espalda a Natsu, despidiéndose con la mano agitándose en el aire. Sonrió de medio lado antes de volver a ver su camino. Entonces empezó Onomi con una sonrisa lejana, haciendo que volviera a verla. ¿Estás lista de escuchar la historia del clan Uzumaki y saber quién era tu madre?, añadió viéndola fijamente. Sus ojos se abrieron levemente, antes de asentir. Los ojos de Onomi brillaron, antes de ver al camino frente a ellas. Tu madre era un miembro del clan Uzumaki antes de que fuera destruido y traído a Konoha. Mi madre fue una prima lejana de Kusina, ella me explicó todo lo que pasó, como tu madre era la hija del jefe del clan Uzumaki, como ella decidió venir a Konoha. También hablé con varios ciudadanos de Konoha que me contaron su historia, entonces, es hora de que tú la conozcas, explicó Onomi. Entonces el camino se comenzó a llenar de la historia de su madre. El inicio de un viaje. Fin de la primera parte. Inicio de la segunda parte. Capítulo 18. Tiempo sin ti. El sonido del despertador era una tortura para su persona, con un puñetazo lo mandó a volar, ignorando que su madre probablemente lo mataría en unas horas. Con un gruñido y un salto sobre su cuerpo se levantó casi asustado, gruñendo cuando unos ojos morados lo vieron con una gran sonrisa. Gruñó antes de intentar cubrirse nuevamente con la cobija, pero la pequeña niña rubia de 4 años lo impidió, haciendo que gimiera nuevamente cuando Menma comenzó a saltar sobre su persona. Esto no me puede estar pasando, gimoteó antes de levantarse y llevarse a su hermana entre risas a la planta principal. Más rápido, Oni-chan, dice la niña con voz cantarina, que le hace suspirar antes de saltar por las escaleras y que la niña chillara. El sonido de las ollas hace que no salte mucho más, su madre le ha lanzado una cazuela la primera vez que lo vio saltando con su hermana menor. Ambos hermanos toman asiento, Naruto viendo de forma vaga como el asiento de su padre está vacío nuevamente. Los exámenes Chunin de la aldea en unas semanas, lo ha tenido trabajando más que de costumbre. Mastica bien tu comida, le señala su madre con una mirada de muerte. Asiente de forma automática, antes de terminar su comida, se despide de su madre y su hermana, quien lo despide hasta la puerta prometiendo que cuando vuelva jugarán. Con un pulgar en alto comienza a correr por la aldea, no tienen ninguna misión preparada para ese día, pero ha prometido entrenar con Sasuke ahora que los exámenes están a la vuelta de la esquina. Quiere ser un Chunin lo más pronto posible. Debe hacerse más fuerte. Lamentablemente ese proceso no estaba del todo unido a su cerebro, porque tropezó con la baldosa de un tejado y antes de darse cuenta, había caído de frente al suelo. El dolor insoportable de su cabeza, no es comparado cuando alza la vista y hubo un testigo de su accidente, pero no un aldeano cualquiera que se preocuparía solo porque es el hijo del Hokage. Con la cabellera castaña hasta sus caderas y ojos de color marrón, Natsu Tetsu. La nieta de Yui Tetsu, el mejor herrero de Konoha.
También la compañera de Hinata cuando era una genin, recuerda cuando la niña se convirtió el chunin hace 2 años, en los mismos exámenes donde el hermano de ella había accedido a rango Jounin por su talento. La chica de ahora 16 años era una ninja respetada en la aldea, si bien no tenía un equipo propio, en ocasiones la veía en la academia hablando con Iruka y con Kakashi. Aunque ahora Kakashi era el líder del equipo 7, anteriormente había sido el líder de Natsu, por lo cual ella a veces los acompañaba a misiones u otros equipos. A veces era difícil verla, le recordaba que Hinata estaba muy lejos. No había noticias de Hinata desde que se fue de la aldea cuando tenía 8 años, la niña Uzumaki había marchado con Onomi, esto claramente causó un revuelo en la aldea, su padre había aceptado su decisión de irse a entrenar. En ocasiones Natsu comentaba a Kakashi alguna que otra carta ocasional de la chica, diciendo que estaba en algún lugar demasiado lejano. Pensó que cuando se volviera genin y saliera de la aldea por misiones la vería, pero nunca la topó. Natsu comenta haberla visto unas 2 veces en misiones, pero no era lo mismo. Él quería verla. El suelo debe estar muy cómodo para que lo saludes con un abrazo, habló la chica con sus ropas usuales de aldeano y una sonrisa sarcástica. Se levantó rápidamente limpiando el polvo invisible de su ropa. Notó que traía algunas armas, que probablemente entregaría. Natsu solía ayudar mucho a su abuelo en el trabajo cuando no estaba de misiones. No me molestes, bruja, le gruñe y esta rueda los ojos. Aichibi dice palmeando su cabeza. Una vena estalla en su frente queriendo darle una paliza, para su desgracia, la única vez que pudo retarle frente a Kakashi, la niña le hizo morder el polvo. Si bien era una chica no tan alta y de contextura delgada, su apariencia indefensa, en realidad mostraba un talento en la lucha. Su uso de armas poco usuales con las guadañas y kusarigamas era de temer. Que usara fuego e invocaciones, tampoco ayudaba. Era un ninja con gran talento, su padre había comentado en ocasiones que estaba muy cerca del rango Jounin a pesar de ser tan joven. En realidad, toda su generación, era alabada en la aldea como chicos prodigios. Con 16 años todos eran chunin, tenían 2 Jounin entre ellos. Aunque claro, entre alabanzas a la generación, el hecho que Hinata se fuera a entrenar de la aldea y que Raiden fuera un renegado, también se colaban entre los aldeanos. Deberías darte prisa, dile a Sasuke que le diga al idiota de su hermano que las armas para sus alumnos están listas, mi abuelo no puede ir a dejarlas a la academia y estoy demasiado ocupada, le gruñó antes de saltar a la pared y comenzar a correr. Asintió distraídamente antes de comenzar a correr al campo de entrenamiento. Desde la idea de Hinata habían pasado muchas cosas, sobre todo con el clan Uchiha. La partida de Misaki y su hijo Raiden, había puesto a la aldea en desconfianza con los pocos miembros del clan Uchiha restantes, pero su padre junto con Shisui, el actual líder del clan, había logrado mantener la paz. Entre algunos miembros aún parecía resentimiento y los aldeanos eran cautelosos. Shisui sin duda era un gran líder, carismático y amable, que protegía a su clan como a la aldea. Para su padre siempre fue una lástima perder a uno de sus mejores Anbu, pero sin duda el hombre amable y afable, era la esperanza para la aldea. Había tomado como esposa a Ana Inuzuka, esto con el fin de expandir sus relaciones y buenas intenciones con el resto de la aldea, abriendo un poco más el clan. Ana era la hermana mayor de su compañero de generación Kiba, si bien se comentaba que el matrimonio era político y Kiba parecía resentido con el clan Uchiha. Las pocas veces que vio a Ana, quien seguía con la veterinaria de su familia y como ninja activa, la chica se veía bastante feliz. Por otro lado, Itachi se había apartado casi por completo del mundo ninja. Había tomado como posición ser un sensei de la academia, este era uno de los mejores ninja que conocía, lo había hecho con la intención que los aldeanos los percibieran como una amenaza. Dejó de correr cuando a lo lejos pudo ver a Sasuke hablando con Sakura, llegó rápidamente donde ellos y sonrió animadamente. Ya llegué, Datebayo saludó ruidosamente. Era hora de entrenar y un nuevo día de su vida. Vagamente mientras escuchaba a sus amigos, volteó a ver al cielo pensando. ¿Dónde estaría Hinata? Tal vez podría verla pronto. Me da un gusto presentarles, hablo de forma dramática antes de extender de forma alegre a la chica de cabellera negra que la veía con rostro de pena a nuestra nueva integrante del grupo, Kurotsuchi-san, como la oficial Jinchuriki del 5 colas, añadió con una gran sonrisa, mientras una ronda de aplausos aparecía en escena. Una ronda de aplausos apareció entre los presentes, mientras Kurotsuchi giraba a verle con cara de muerte.
Hinata sonríe de forma risueña, mostrando su cabellera larga por la mitad de su espalda, ropas de ninja un poco más reveladoras, que dejaban ver su cuerpo bastante desarrollado para su edad, y una banda ninja en su cabellera. Sus ropas de colores negro con algunas tonalidades moradas, mostraban a una hermosa joven. A su lado Kurotsuchi, si bien de su misma edad, un poco más plana y con el cabello corto, se mostraba algo incómoda de estar en ese espacio mental. Después de tantos años y entrenamiento con ella, quien visitaba Iwa con frecuencia, había logrado convencerla de conocer a los otros Jinchuriki y entrar a su grupo. Que con el tiempo solo era más grande. Desde Gaara, quien era un niño de 12 años, Yujito, que era una mujer hermosa, Roshi como el abuelo de todos, Utakata como una adicción que conoció en sus viajes, Fu una niña de 13 años bastante risueña y extrovertida, por último no se puede olvidar a Killer Bee. Ahora entre el grupo, incluyendo a las bestias de todos ellos, también estaba Kurotsuchi. El único que nadie conocía era el Tres Colas, pero entrar a Kirigakure había sido casi imposible para Hinata en estos últimos años. Si bien entró, jamás pudo llegar a conocer al Mizukage, que se rumoreaba era el Jinchuriki de Tres Colas, también por más que lo llamaba, nunca vino al encuentro con ellos. Es bastante decente, aunque eres más linda, Neesan, habló Fu con diversión, saltando detrás de ella para abrazarla. Su cabellera larga celeste y su banda ninja de Takigakure eran como demostraba que era una de las bestias que no pertenecía a las 5 naciones ninja. Más bien al país de la cascada. La mirada de muerte de Kurotsuchi fue suficiente para hacerla retroceder un poco. Es hora del rap, comenzó Killer Bee sin que nadie lo pidiera, haciendo un rap desde la cabeza del 8 Colas. No sabe cómo, si es un paraje mental, pero una piedra le da en la cabeza a Killer Bee, haciendo que este se baje iracundo de la cabeza de Achibi, gruñéndole a Kurotsuchi, que parece tener un aura roja imponente. Gira nerviosa a ver a Yujito esperando que calme a su compañero de aldea, pero esta parece tranquilamente estar en medio de un juego de cartas con Roshi y Utakata. Gaara sentado al lado de ellos, no parece estar entendiendo muy bien el juego. La mayoría de bestias están durmiendo, aunque ve como Matabi tiene una leve conversación con Chomei. Camina resignada antes de arrojarse sobre las colas de Kurama, quien había estado viendo la mini pelea de Bee con Kurotsuchi. Quería que fuera algo tranquilo, es la primera vez de Kurotsuchi con nosotros, gimotea de forma silenciosa con Kurama, quien con una cola la envuelve como si fuera una cobija, nada más la mira divertido en su depresión. Su mirada se dirige a la nieta del Tsuchikage y a la mano derecha del Raikage, comenzar a discutir con golpes y espadas. Yo creo que va a calzar perfectamente, responde antes de bostezar. La discusión de los dos individuos comenzó a atraer la atención de las bestias con colas y las apuestas iniciaron rápidamente. Entre ellos Kurama prefirió quedarse de lado viendo a su Jinchuriki deprimirse entre sus colas como si fuera una cama cualquiera. Puso su rostro de forma casi protectora entre Hinata y la lucha para que no saliera herida. Luego se acomodó para dormir, pero atento a cualquier sonido. Ese lugar se había vuelto demasiado ruidoso. Aún faltaba Isoru. Un mal presentimiento corrió en la espalda de Kurama en pensar en la bestia de 3 colas. La vida de Natsu era bastante tranquila ese día, entregar por todos lados, descansando de su última misión en el país de las olas. Había ido con el equipo 5, por lo cual con la ayuda de Shun la misión terminó de forma rápida, que Ana fuera ya una Jounin ayudó bastante en el equipo y con los pilares de hielo de Yuki. En realidad, ella no aportó demasiado a esa misión, pero no le incomodaba, ese no era su equipo. Eran sus amigos, por supuesto, se había unido mucho más al equipo 5 que al 4 desde la partida de sus compañeros. Kakashi también tenía su propio equipo ahora, el equipo 7, por lo cual, si bien la invitó a alguna misión, ella solamente lo rechazó. Suspiró. Se había hecho más fuerte que antes, pero a veces se preguntaba si sería diferente. Si tuviera su fuerza cuando era más joven, si pudo haber hecho algún cambio. Tomando algunas cosas, entre ellas una mochila con herramientas, comida y agua, fue al campo de entrenamiento que solía ir, para entrenar. Iruka Sensei le había estado enseñando invocaciones en los últimos años, ignorando que no era su sensei, pero siendo siempre amable con personas que quieren aprender. Detuvo sus pasos en medio camino, estaba pasando cerca del clan Hyuga, pero sus pasos se detuvieron incrédula. Tal vez había esperado algo diferente, que fuera un encuentro más emotivo o algo trascendental. Casi de primera impresión no pudo reconocer a la chica frente a ella, de no ser porque la mirada de esa chica era la que reconocía. El rostro de la niña estaba viendo fijamente la entrada del clan Hyuga de forma perdida.
Su andar era diferente, más seguro, más confiada, pero su rostro seguía mostrando algunas inseguridades. Dejó la mochila caer antes de comenzar a correr. Los ojos morado claro de Hinata voltearon a verla incrédula, cuando se abrazó a ella casi de forma desesperada. Claramente una idiota que no avisa, dice alejándose de ella, casi conteniendo lágrimas. La sonrisa de Hinata parece genuina, no hay una máscara de dolor como el día que se separaron, una parte de ella parece completa de verla. Familia. El verla a ella casi le hace querer reír y llorar al mismo tiempo. Estoy de vuelta, dice ella con una sonrisa algo tímida, tan usual a como era. Sabe que ha cambiado, al igual que ella cambió, pero verla ser tímida y verse nerviosa, le hacen ver que su mejor amiga sigue ahí. Bienvenida, habla de forma automática, sorprendida que nadie supiera de su llegada. Siendo quien es, se imaginó que sería más sorprendente. Mira de reojo al clan Hyuga cuando Hinata también gira la mirada. Sabe que tiene muchas preguntas y no puede esperar porque la mayoría de ellas sean respondidas. Toma la muñeca de Hinata y le da una sonrisa, que ésta imita algo apenada. Parece que tendrá que esperar un poco más. Ser un miembro de la rama secundaria, no es algo que le agrade a Neji, pero tampoco es que pueda trabajar contra eso. Su padre lo cría desde su infancia, intenta enseñarle lo mejor, pero no puede evitar cuestionarse que, si su padre hubiera nacido antes, él tendría una vida diferente. No sería un pájaro enjaulado. No odia su vida, pero odia ver cómo reprimen a su padre, incluso cuando él nota que tiene más talento que el actual líder del clan Hyuga. No solo eso, es obligado a estar en un equipo Genin, cuando la hija de Yashi es entrenada en casa. La princesa Hyuga. Hanabi. Una niña mimada, que piensa que es la mejor y sin duda tiene mucho que aprender. Se supone que él debe ser su guardián, pero no puede evitar sentir resentimiento a esa niña y la vida de color que hadas en la que vive. Su padre le dice que debe aprender a quererla. Lo cual él se burla. Por él que se muera la niña. Pero aún así es obligado a admirar el entrenamiento de la niña, que Ko, su maestro personal, intenta enseñarle ese día. Casi prefiera soportar a Lee y su llama de la juventud, que tener que aguantar los entrenamientos de la niña de 8 años. Si fuera una lucha contra él, ya estaría muerta. Aprovecha el descanso que toma la niña, mientras que Ko le explica en qué ha fallado y esta replica que no fallo. Camina un poco en deseo de tomar algo de beber, cuando sus pies se detienen. No es que él esté permitido en la mansión principal, pero al ser el guardián de Hanabi en ocasiones tiene esos beneficios. Se sorprende que, en la sala de estar, una chica esté de pie, luciendo nerviosa. ¿Qué haces aquí? Su voz sale cuando los ojos de ella giran a verlo nerviosa. Es un ninja, define rápidamente por la banda ninja en su cabello, es difícil de creer al verla tan nerviosa y sorprendida de verlo ahí. Es mayor que él, aunque en estatura no hay tanta diferencia. Sus manos se enfocan en sus manos un momento, que se ven de alguien que ha trabajado bastante, mientras parte de su mano derecha tiene un vendaje. La poca piel expuesta, muestras algunas cicatrices, sobre todo una en su mejilla. Para ser un ninja. No parece ser demasiado fuerte. Y yo quiero hablar con el líder del clan, me dijeron que esperar aquí, musita la chica, jugando con un mechón de cabello. ¿El líder del clan? Hinata-sama habla una voz a su espalda y se sorprende al girar el rostro de ver a su padre, con rostro incrédulo viendo a la chica. Sama. La chica no le había parecido nada importante en un inicio, pero su padre tampoco era de hablar con respeto de nadie. Sabe que lo hace con la rama principal, pero nunca había sonado tan sincero como en ese momento. Los ojos de su padre incluso lucen algo culpables. La joven llamada Hinata parece sorprendida y asustada unos momentos antes de sonreír levemente. Izachi Ojisan no tiene que ser tan respetuoso, ya no soy nada del clan, habla Hinata con mirada algo apenada y distante. ¿Parte del clan? El rostro de Neji no deja de intercambiar miradas entre su padre y la chica, sin entender qué pasa ya que algo no calza. Te pareces cada vez más a Ana. La forma en que su padre menciona a la esposa muerta de su tío, la primera esposa, hace que abra los ojos. No tenía toda la información, pero sí había escuchado rumores de la muerte de Ana Hyuga, la esposa de su tío. Era como un tema tabú entre las ramas principales, pero como rama secundaria tenía mejor acceso a alguna información. También a veces hablaban de un niño, el primer hijo de su tío que fue expulsado del clan. La imagen de un hombre mayor había llegado a su mente, definitivamente un niño. Se había equivocado. Así que esta Hinata era la primogénita de su tío. Eran familia, supuso.
Pero ella había sido expulsada por algún motivo, por su edad no tan mayor que él, debió ser casi un bebé cuando eso pasó. Entrecerró los ojos. Faltaba información. Neji, ella es Hinata, es tu prima, presentó su padre con una mano en su hombro. ¿Prima? La imagen de Hanabi era difícil de borrar, sobre todo cuando Hinata se puso frente a él e hizo una leve reverencia. La imagen de la rama principal también era difícil de poner en esa niña. No parecía pertenecer en nada al clan Hyuga, aunque sus ojos eran algo claros, ni siquiera eran blancos. Su piel era algo pálida, pero su apariencia, su aura, su extraña amabilidad e ingenuidad. No era Hyuga por ningún lado. Es un placer conocerte, Neji, habló la chica de forma sincera. Sus ojos se entrecerraron, antes de ver a su padre, que parecía gritarle con sus ojos que no hiciera algo estúpido. No pareces alguien fuerte, habló casi ganando un grito mental de su padre. La niña no pareció afectada, su sonrisa siguió intacta y se preguntó, ¿cuántas veces la gente debió cuestionarla para que no se viera afectada? ¿Por qué hasta hoy la conocía? Es que no lo soy, me falta mucho por aprender, exclamó esta de forma algo ingenua. Un miembro de la rama principal entró, prácticamente enviándole una mirada de odio a la chica que no pareció inmutarse. Esta asintió cuando él mismo Yashi parece haberle dado permiso de presentarse frente a él. Algo bastante raro. Con una leve despedida de ambos, la chica casi saltó para seguir al otro miembro de la rama. No era alguien fuerte. Parecía un conejo. Pero hasta que la chica no dejó el salón, no notó que su cuerpo se relajó. Casi había entrado de forma inconsciente en estado alerta. Eso no debía ser normal. Ese día no era lo que esperaba, fue el pensamiento de Minato cuando vio al equipo 7 en la oficina, en lo que parecía ser su día libre, pero cuyo maestro los había atrapado a tiempo para arrastrarlos a una misión. Los niños parecían molestos, pero Kakashi parecía relajado. Una fachada, supuso, casi al mismo tiempo que Hinata se fue de la aldea, unos meses después Obito había escapado y no tenían ninguna pista de este. Para Kakashi había sido un golpe bajo, que hasta ahora con el equipo 7 estaba remontando a una vida casi normal. Para este el equipo 9 había sido especial, por lo cual incluso ahora era un mejor sensei. Tsunade, quien había regresado hace unos meses, solía contarle a Kakashi sobre Hinata, esta había estado acompañando una temporada a Onomi y Hinata. Se preocupó que pudo haberles enseñado. No otra misión de buscar a un gato, suplicó Naruto, ignorando que en este caso era el Hokage y no su padre. Lo vio con esos ojos de perro bajo la lluvia que heredó de su madre. Se rió nervioso. En realidad, había pensado en enviarlos a buscar el gato de la esposa del señor feudal, pero no era su culpa que ese pobre gato se escapara todo el tiempo. Estaba por disculparse, cuando la puerta se abrió de golpe. Minadmiri-san. Fue el potente saludo de Onomi Uzumaki, quien con su cabello bajando un poco sus hombros de forma algo rizada, con ropas un poco más adultas y una gran sonrisa apareció. El silencio reinó el lugar, cuando la mujer notó que había más personas, antes de sonreír y caminar al lado de ellas. El primero de salir de su sorpresa, milagrosamente fue Naruto. Onomine-chan chilló viéndola de arriba abajo sorprendido. La chica le guiñó un ojo. Josh, vengo a reportar mi regreso a la aldea, quería hacer una entrada dramática, pero Hinata no me dejó, TSK, esa mocosa no deja de ser tímida aún, exclamó, está encogiéndose de hombros antes de ver a los niños fijamente. Veo que tienes un nuevo equipo, Kakashi jiji, Ina-chan estará feliz, estaba preocupada que murieras de depresión o algo por el estilo, añadió antes de darle un pulgar arriba. Vio a Kakashi verla confundido y hacer una mueca, que hizo a la chica soltar una risa. Me alegra verte de nuevo, Onomi, habló Minato con una leve sonrisa en su rostro. Era verdad, siempre le alegraba que uno de sus ninja regresara a la aldea, sabía que Onomi era nueva en algunas cosas y la mayor parte de su vida pasó fuera de la aldea. Pero era familia de Kushina y por lo tanto era familia suya. Si bien no había recibido muchos informes de la chica, sabía por parte de Tsunade que ésta había cuidado mucho de Hinata. Meditó unos segundos notando que el chakra de la chica no estaba cerca. ¿Dónde estaría ella? Senomine está aquí, eso significa que Hinata, habló Naruto confundido, antes que sus ojos brillaran con entendimiento. Casi sonrió de la inocencia de su hijo, pero le gustó ver esos ojos brillar de esa forma. Los primeros meses cuando la niña se había marchado Naruto la había pasado mal, pero luego se había enfocado en entrenar como nunca y realmente había hecho buenos avances. ¿Hinata? Mencionó Sakura confundida, claramente sin saber quién era esa persona. Sasuke en cambio suspiró.
Eres realmente lento, Lobe, expresó el chico con aburrimiento y el niño giró a verlo fastidiado. Cállate, Teme, le dijo fastidiado antes de ver en todas direcciones confundido. ¿Dónde está ella?, preguntó claramente explotando de emoción. Algo está mal. Fue el pensamiento de Minato y pudo ver que Kakashi pensó lo mismo cuando Onomi apartó el rostro, claramente luciendo más seria de lo normal. ¿Dónde estaría Hinata? ¿Cuántos recuerdos tristes tiene de estas paredes? Es el pensamiento de Hinata cuando entra al despacho del líder Hyuga. Vagos recuerdos han saltado a su mente desde que puso un pie en la mansión principal. Risas de su madre, una nube borrosa de su madre abrazándola y en alguna parte más lejana de su mente incluso puede visualizar a su padre viéndolas a ambas. Sobre todo, tiene los recuerdos de su padre y el consejo, sacándola del clan Hyuga, diciéndole que no volviera y que nunca sería una Hyuga. Se pregunta, ¿qué pensaría ellos de sus ojos? Claramente no era el Byakugan puro, pero en ella se encontraba el linaje que querían separar de su persona. Tomó asiento frente al líder, aceptando de forma cordial el té que alguien de la rama secundaria les dejó. No pudo evitar sonreír levemente. La rama principal claramente mostró desprecio desde que puso un pie en la mansión, pero había notado a varios de la rama secundaria, con el sello en sus frentes, verla de reojo sin odio en su mirada. Tu madre fue amada por la rama secundaria, ella siempre los trató a todos por igual y al no ser del clan Hyuga como tal, fue amada por ellos. Le había explicado una vez Onomi cuando pidió información del clan Hyuga. Tal vez por eso su tío no parecía odiarla, sino todo lo contrario. Había visto su sinceridad en sus ojos al verla, felicidad. Aunque sintió algo de dolor de que nadie la buscara antes, sabe que la rama secundaria también está restringida por la rama principal, entonces no los culpa. ¿Qué te trae por aquí?, fue la pregunta indiferente del líder del clan. Apretó con un poco de fuerza la taza, pero no la rompió. Dentro de ella sintió a Kurama incluso más tenso, casi tentándola a liberar su poder, pero sobre todo mostrando que no estaba sola. Eso estaba bien, ella había tenido miedo de venir sola, pero no lo estaba. Somos un equipo, le dijo mentalmente al zorro que no contestó, pero no era necesario. Puedes pensar lo que quieras, pero solamente quería venir para darle un final a ciertas cuestiones. Comienza a hablar con voz suave pero firme, atrayendo la atención de Yashi, sonríe levemente con amargura. La aldea como tal me ha odiado desde que me convertí Jinchuriki, y este clan no es una excepción. Aún así quiero ser un ninja que proteja a los demás, pero para eso no debo tener cargas de un pasado, no quiero sentir la carga que el clan Hyuga impuso sobre mi persona. Hablo con un poco más de fuerza, sorprendiendo al líder del clan. No podía pensar en él como un padre, pero incluso así. Sus puños se apretaron sobre su regazo. Ese día escogiste entre el clan y tu hija, no puedo culparte por elegir un bien mayor, pero tampoco puedo perdonarte, expresó con dolor en sus palabras viendo al suelo. La imagen de su padre diciéndole que se largara, era una de sus pesadillas más recurrentes. Tan dolorosa. Tan fría. Tan aterradora. ¿Cómo sabes que elegí al clan sobre tu persona? Parecía que había una pregunta en medio de su declaración que la hizo reír algo amarga. Recordando las palabras de Onomi. Que no creyó y no creería, aunque fueran la verdad. Como Jinchuriki me tienen prohibido tener hijos, el año después de convertirme en Jinchuriki se me fue puesto un sello el cual Onomi Sensei me explicó que funcionaba para no tener hijos, para que un 10 de octubre no volviera a pasar. Comenzó a relatar la información, recordando cuando Onomi visualizó el sello curioso en su muslo derecho, que nunca había notado. No solamente era un mestizo con sangre de otro clan diferente, tampoco puedo tener hijos, por lo tanto no era suficiente para ser el líder del clan Hyuga, y tampoco puedo poseer el sello del pájaro enjaulado ya que mi sello que guarda a la bestia de 9 colas interfiere, explica con mirada seria y así. Este no parece ni inmutado ni sorprendido, casi como si hubiera esperado que esto pasara algún día. Frustrante. Se pone de pie casi queriendo correr, no entendía si hizo la elección correcta, quería confrontar algo que tal vez simplemente debió olvidar. Pero algo dentro de ella quería explotar si no decía nada. Los ojos blancos de Yashi lucían tan indiferentes, como dos lunas que miran su alma y ven sus debilidades. Solo vine a decirte que me convertiré en un ninja, uno que proteja a los demás, incluyendo a los miembros del clan Hyuga. No es que me gusten, tampoco les agrado, pero como ninja mi deber es proteger a la aldea y sus habitantes. No hay un motivo por el cual te lo diga, no hay nada que nos una, solo quiero cerrar el hecho de que alguna vez espere que volvieras por mí, solo quiero cortar cualquier lazo restante y no tener nada que ver con esto. Habló a punto de marcharse.
¿Cómo sabes que elegí al clan sobre tu persona? Fueron las palabras de Yasi que la detuvieron. Solamente repitiendo lo que dijo. Giró a verlo confundida, notando un extraño sentimiento en los ojos del hombre que no pudo identificar. Este se puso de pie y ella se tensó un poco. Dentro del clan Hyuga, al no ser un miembro de sangre pura, incluso nosotros como clan tenemos responsabilidades con la aldea, expresó Yasi, dejándola confundida. Si te hubieras quedado en el clan, Danzo pensó que eras lo suficientemente interesante para suplicarle al tercer Hokage que pudiera entrenarte, añadió el hombre, caminando tranquilamente hasta estar a su lado. Sintió claramente la diferencia de estaturas. Pero la nueva información llegó a su mente. Danzo. Su cuerpo se tensó y dentro de ella Kurama casi brilló de odio ante la mención de ese hombre. No era la primera vez que su nombre aparecía en medio de alguien que estuvo conectada a ella en su infancia. Casi como si alguien quisiera llevarla a algún lado, guiarla para que hiciera alguna cosa. ¿De qué hablas? Susurró con incredulidad. Rechazada por su propio clan, rechazada por la aldea, vigilada 24 horas por los Anbu y considerada un peligro público, al cual Danzo se le fue negada tu formación ya que podría poner en peligro su asociación, mientras el consejo observaba tu desarrollo, en el cual los líderes de la aldea le negaron a Danzo una y otra vez tu enseñanza, provocando que el Hokage te pusiera en la academia para visualizar tu interacción con otros, igualmente el consejo manteniendo su incertidumbre, hasta que a los 12 años el clan Hyuga admitió que podría ser puesta en tutela, al mismo tiempo que los niños normalmente entran a equipos Genin. Musito y Yasi viéndola fijamente. Ella quedó paralizada. Los ojos de Yasi siguieron viéndola sin mostrar nada. Claro que no es que nadie pudiera visualizarlo, tampoco pudieron visualizar que incluso cuando fueras puesto en alerta máxima por liberar al Kyuubi en diferentes ocasiones, el clan Hyuga votara de forma positiva para que pudieras ir a un entrenamiento, dado que un miembro del clan Uzumaki podría contenerte de ser necesario. Nadie podría imaginar que el clan Hyuga no le daría a Danzo la oportunidad de obtener a un Jinchuriki en raíz. Habló viendo fuera del salón. Abrió la boca, pero la cerró sin entender qué pasaba. ¿Cómo sabes que elegí al clan sobre tu persona? Fue la tercera vez que Yasi preguntó esto antes de verla fijamente. Su garganta se cerró, pero ninguna palabra quiso salir de su boca. Analizando la información, sintiendo un dolor de cabeza. Una sonrisa irónica se posó en su rostro. Claramente debió haber pensado que algo podría haber pasado, pero, aunque sus palabras tenían cierto grado de sentido, su irritación y resentimiento seguían atados a su corazón. Había pensado que se irían poco a poco después de hablar con él. Pero todo parecía incluso más complicado que antes. Además leí varios informes, sé que posees el Byakugan y necesitas aprender a usarlo. Sus palabras la hicieron saltar y alejarse de forma instintiva. Odiaba tener algo que ver con ellos. No eres bienvenida a la mansión de la rama principal, hoy fue una excepción a la regla, indicó y ella rodó los ojos. Por otro lado, puedes visitar la rama secundaria, fue lo último que dijo antes de marcharse y dejarla ahí. Sola. Con una bola de pensamientos. Todo un dolor de cabeza que pensar, pero negó con la cabeza, no era momento de pensar en dolores de cabeza. Saliendo del clan Hyuga, haciendo una leve inclinación a los dos guardas que estaban de la rama secundaria, decidió que ocupaba hacer algo más para pensar en otra cosa. Sonrió cuando al llegar al parque cercano, Natsu la estaba esperando efectivamente en la banca que dijo que estaría. Camino donde la chica, que la esperaba con una sonrisa brillante. Ignorando todo lo que acababa de pasar con el clan Hyuga y que probablemente hoy no dormiría nada, estaba feliz de ver a Natsu de nuevo. Ella era su mejor amiga, había sido difícil contactarse por cartas, pero había regresado. Ella le había saludado como siempre. Casi no parece que pasó 3 años. Hinata. Fue el grito de alguien que le hizo girar la cabeza curiosa. Una bola naranja fue lo último que vio, antes de ser demolida por un nuevo abrazo que casi le sacó el aire. Bajó la vista confundida, antes de sonreír al ver el cabello rubio y ojos azules llorosos que la abrazaba con fuerza. Sobre mientras le palmeaba la cabeza, no pudo evitar sonreír al ver a Sasuke viéndola con los brazos cruzados y sonrisa divertida. Kakashi además saludaba de forma algo vaga. Su rostro se posó en la chica de cabello rosado, quien la veía con sospecha. Ladeó su rostro. Algo no estaba bien, fue el pensamiento de Sakura cuando vio a la chica de cabellera azulada y ojos color morado claro. No solo era la primera vez que escuchaba algo sobre ella, sino que Naruto parecía saltar de arriba a abajo sobre la chica e incluso Sasuke parecía hablar con ella sin sentir desprecio.
No era como ambos eran usualmente, alejándose de las chicas y escapando de las admiradoras, claramente estaban cómodos con la chica llamada Hinata, muy a diferencia de ella que, al inicio, parecían tener dudas de aceptarla en el equipo. Naruto lo había hecho un poco más fácil, pero incluso tenía sus reservas. Su interior casi explota cuando Kakashi, cero emociones Kakashi, palmeó la cabeza de la niña que lo abrazó de forma afectuosa. Este no respondió el abrazo, pero le había palmeado la cabeza como un perro, diciendo que estaba feliz de verla de regreso. Lo peor es que era bonita. No bonita tipo Ino u otras chicas. Era bonita de forma diferente, parecía demasiado inofensiva, pero su cuerpo era voluptuoso y bien formado. Una leve mirada a su pecho le hizo sentir irritación. Sus ropas ninjas parecían cómodas para la lucha y no mostraban nada indebido, era solo que el cuerpo de la chica parecía resaltar con cualquier ropa. Gruñó internamente cuando todos terminaron en Ichiraku a comer ramen. Esa chica era una desconocida, pero su equipo parecía babear el camino que pisaba, pero nunca hablaron de ella. ¿Acaso ella no merecía saberlo? Entonces domine los clones de sombra, además Ero Sennin me está enseñando el Rasengan, habló Naruto emocionado sentado al lado de esa chica Hinata, demasiado cerca de la chica. Nunca se acercaba demasiado a otros. Curiosamente esa Hinata no parecía incómoda a su presencia. Por favor, no es como si pudieras derrotarme, habló ahora Sasuke, ganando que Naruto le diera una mirada de muerte. Pero no discutió con este, su mirada rápidamente volvió a Hinata de forma casi eclipsada. Sakura nunca lo vio así. Supongo que habrás aprendido algún jutsu nuevo en tu viaje, mencionó Kakashi también uniéndose a la conversación. Hinata parecía también tranquila, sonriendo amablemente. Kononomi-sensei no tenía opción, era aprender o morir en el intento, explica esta con un estremecimiento como si recordara alguna mala experiencia. No sé si me hice más fuerte, pero sin duda tengo alguna que otra carta bajo la mesa, añadió con una leve sonrisa. Natsu, la chica que siempre parecía retraída, que trabajaba en la tienda de su familia y había ido en ocasiones a comprar equipos, parecía también estar algo risueña cuando al lado de la chica le pasó un brazo por el hombro. Será una pena, pero como Kakashi ya tiene un equipo, nos tocará pedirle al Hokage uno nuevo, habló esta con burla viendo a Kakashi, quien le apareció una vena en su frente. Eso tampoco lo sabía, antes de ellos Kakashi había tenido otro equipo, el equipo 9. No lo sabía. Nadie le dijo. Quiso hundirse en su banco o buscar una buena excusa para irse, pero se congeló cuando los ojos de Hinata se posaron sobre los suyos. Para su molestia no parecían verla con enojo, eran demasiado sinceros, demasiado inocentes. Le sonrió. Ella se sintió mal por pensar mal de ella por algún motivo. Sakura-chan, siento que estés en este equipo, deben darte dolores de cabeza, habló ella con algo de pena, recibiendo una queja verbal de Naruto, una queja por mirada de parte de Kakashi y Sasuke. Ella pareció sorprendida, pero son chicos muy fuertes, seguro vas a crecer al lado de ellos, pero si ocupas algún día un consejo o ayuda con algo, no dudes en preguntarlo, ofreció ella con amabilidad. Natsu comenzó a restregar la mejilla con la de Hinata, diciendo que era demasiado tierna, mientras Naruto intentaba alejarla mientras la abrazaba por la cintura. Natsu y Naruto en medio de una pelea ridícula, Sasuke suspiró antes de comenzar a comer y Kakashi permaneció sin decir nada. La vio fijamente en busca de alguna mentira en sus ojos. Solo encontró sinceridad y amabilidad. Leves recuerdos de su padre diciéndole de niña, cuando caminaban en el parque, que no se acercara a una Hinata más joven, llegaron a su mente. ¿Por qué recordó eso ahora? Ella no parecía peligrosa, tal vez su equipo parecía interesado en la chica, pero ella no era mala. ¿Por qué sus padres le dijeron eso? Sonrió levemente y la sonrisa de Hinata incrementó. Esta dejó a Natsu y Naruto pelear entre ellos, mientras tomaba el asiento a su lado. Se puso algo nerviosa, pero cuando Hinata comentó que le gustaba mucho el color de su cabello y que sus ojos eran bonitos. No pudo más que sonrojarse de que alguien tan hermosa le dijera eso. Por algún motivo la incomodidad se esfumó y comenzó a hablar con la chica, que pareció escucharle atentamente. ¿Puedes decirme Hinata Neesa? No hay problemas, responde ella a su pregunta. Entonces la incomodidad inicial termina con ella con una nueva amiga. ¿Qué es un hogar? Fue la pregunta de Hinata cuando regresó al apartamento que compartía con Onomi. Si bien acostarse en su cama era mucho mejor que un suelo de piedra, como usualmente dormía en su entrenamiento, no había ninguna duda, pero tampoco se sentía como en casa. En todas las aldeas que visitó, todas las personas que conoció, nunca parecía llegar a su hogar.
Dentro de la mansión del clan Hyuga, dentro de la aldea de la hoja, no parecía tener ese lugar al cual pertenecía. No parecía que tenía esperanza. ¿Cuál es mi hogar? Preguntó a nadie importante mientras miraba por la ventana el amanecer. Minato les había indicado a Natsu y a ella, que estarían conociendo ese día a sus nuevos compañeros de equipo. Pero había esperado que al volver, sintiera ese interior tranquilo y lleno de paz. No pasó. Eres muy quisquillosa, habló Kurama dentro de ella. Lo ignoró antes de ponerse de pie, caminó ya con sus ropas listas, para ver cómo Onomi parecía completamente inconsciente en su habitación. No tenían ingredientes ya que faltaba ir a hacer las compras mensuales, pero tenían algo de comida de sus viajes, que dejó en la mesa. Habían limpiado en la noche anterior, para que el departamento estuviera presentable. Dejó una nota a su sensei para que hiciera la despensa. Tendrían que acostumbrarse a una nueva rutina, pero al menos no tenía ese dolor en sus hombros al levantarse a las 4 de la mañana para un entrenamiento espartano. Era un nuevo avance, pensó mientras caminaba por la ciudad. La mayoría de aldeanos demasiado temprano para estar despiertos, no le dieron más que alguna mirada de reojo, pero supuso que incluso era demasiado tiempo para el resentimiento. También ya no era una niña, era una ninja hecha y derecha, que podría defenderse si le hicieran daño. Una parte de ella claramente se sorprendió cuando al llegar al campo de entrenamiento, no solo Natsu estaba ahí, también estaba el que supuso sería su nuevo sensei y el otro integrante del equipo 9. Una parte de ella estaba acostumbrada a Kakashi como sensei, esto lo tomaría como un cambio positivo. Sus ojos se estrecharon al identificar al hombre de traje Jounin, al tiempo que notó también a su lado a Natsu que parecía algo desconfiada. Ella en cambio, sintió un poco el cuerpo relajarse, había temido por un sensei diferente, por alguien que también la odiaría y le haría la vida imposible, por empezar desde cero. Pero, Yamato-san saludó amablemente, haciendo que el hombre hiciera una leve reverencia en reconocimiento. La mirada de Natsu se posó sobre ella de forma curiosa, antes de suspirar y dejar la postura defensiva. No había nada que temer. Yamato era de los pocos Anbu que hicieron su trabajo con ella, la protegieron de ser necesario y no se mostraron con odio. Podrían confiar en él y no les pasaría nada, pero por otro lado su mirada pasó al niño que no podría ser mayor que Naruto y compañía, si lo fuera, sería por muy poco. Con el rostro demasiado pálido como todo su cuerpo, cabellera negra y ojos negros que no parecían más que tener sufrimiento dentro de ellos. Bueno, mi nombre es Yamato y este chico es Sai, ambos seremos parte del equipo 9 de ahora en adelante, habló Yamato con una sonrisa gentil. Sai. Miro al chico, que levantó la mirada para verla con los oscuros, que la hicieron estremecer. Algo estaba pasando, pero ella no sabía qué era. Solo sabía que era el inicio de una nueva etapa de su vida. Fin del capítulo.